Hablaremos esta noche de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez. Vamos a empezar por ella, por Zenobia Camprubí, y digamos que nació en Malgrat del Mar, cerca de Barcelona, en 1887. Su abuelo materno, el abuelo de Zenobia, Augusto Aimar, ¿qué tal?, era un comerciante norteamericano. Tanto la mamá como la abuela de Zenobia habían estudiado en los mejores colegios de los Estados Unidos. Tenían en los Estados Unidos muchos lazos familiares, relaciones comerciales. Su papá, Raimundo Camprubí, era ingeniero de caminos. Digamos que desde su nacimiento y hasta más o menos 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre los Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona, Madrid. Sabía hablar inglés, francés. En España la llamaban la americanita. Era muy linda, muy culta, muy desenvuelta. Escribía cuentos y ya a los 13 años había formado una especie de sociedad caritativa con unas amigas que se llamaba Las Abejas Industriosas. No sé si es un buen nombre en general. Allá por 1913, Zenobia mantenía una relación epistolar, por carta, con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck. El tipo iba a llegar a España en mayo de 1913 para discutir detalles de un posible matrimonio. ¿Cómo es eso de que le discutir? Voy a España a discutir detalles de un posible matrimonio. ¿Dónde nos vamos a casar? ¿A qué hora? Todo eso. Pero se pelearon también por carta. Claro. Un día el tipo le dijo, ¿qué tocás? ¿Qué empujás? ¿De qué te la das? ¿Qué sé yo? Veo cómo son estas cosas. Zenobia o Zenobia empezó a participar, después que se peleó con el niato, de una vida más bohemia en Madrid. Asistió a numerosas conferencias, siempre iba acompañada de un matrimonio norteamericano, los Vine. Este matrimonio, los Vine, organizaban fiestas en su casa, y en una de esas fiestas oyó hablar de un poeta un poco extraño, un poco arisco, que era huésped eventual de aquella residencia y que siempre se quejaba de los ruidos que hacían los demás. Pero también le dijeron a Zenobia que el poeta había prestado atención a ella y que cuando sabía que estaba, pegaba el oído a la pared para escuchar su voz, la voz de Zenobia. Al final Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25. Era la presentación de un libro de Jiménez, La soledad sonora. Cuando terminó la charla, él se le acercó y le dijo cosas que nunca sabremos. Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta y con datos del escritor en el bolsillo. Parece que Jiménez venía a los tropezones con las damas, Había tenido algunas aventuras escandalosas. Cuentan, lo puedo decir ahora que estamos solos, ¿no?, que había seducido a la esposa del psiquiatra Juan Lalande, que atendía su depresión, la depresión de Juan Ramón Jiménez, después de la muerte de su papá, ¿no? Imagínense, seducirle la mujer al psiquiatra. Por eso desde entonces los psiquiatras mantienen una distancia con sus clientes, pacientes, que hace que no les presenten a la mujer. Antes lo primero que hacían, aquí le voy a presentar a mi señora, el loco Jiménez. No. Y después cuando te querías acordar te hacían deudor o cornudo. Pero qué señor. Qué gremio. Bien, también sedujo, ya que hablamos, a 3 monjas novicias del Sanatorio del Rosario, donde también lo habían internado una vez. Dice que no daba puntada sin nudo, sí, nuestro amigo Juan Ramón. Jiménez estaba enamorado de Zenobia, pero ella no le dio bolilla
por unos cuantos meses. No quería casarse con un español. He ahí un prejuicio. Además le parecía que Jiménez era raro y triste. Él mientras le mandaba un montón de cartas que según dicen eran un catálogo de trucos sentimentales. Esas son las cartas de amor, catálogos de trucos sentimentales. Cuentan que le ofrecía creer en Dios si ella correspondía a su amor. Extraordinario eso. Y también se hacía el pobre diablo, se hacía el pobrecito para despertar en Zenobia la necesidad de acudir en su ayuda. Le jugaba a darle lástima. ¿Qué te cuesta? ¿Qué sé yo? No es muy eficaz eso. No. En diciembre de 1915, Zenobia y su madre embarcaron en Cádiz rumbo a Nueva York para evitar las relaciones de la muchacha con el poeta. Pero Jiménez decidió seguirlas. Y el 12 de febrero de 1916, ¿quién llega a Nueva York? Juan Ramón Jiménez. Zenobia quedó encantada con el gesto. El día 2 de marzo se casaron. Pero si fue Se pasa de quedar encantada con un gesto a casarse en 48 horas. Así que se casaron en la iglesia católica de San Esteban en Nueva York. Y él empezó a creer en Dios, además. Sí. Había prometido. No sé. El 7 de junio embarcaron en el buque Montevideo, acompañados de doña Isabel Aymar, la mamá derrotada de Zenobia, con destino a España. La relación resultó un poco extraña. Juan necesitaba a su esposa de un modo abrumador, ¿no? Él, digámoslo, ¿no? Era un tipo medio raro. La primera vez que pisó un centro psiquiátrico fue a los 19 años. Antes lo llevaban levantado. Iba levitando. Sí. Después que su padre falleciera, como hemos dicho, ¿no? Parece que estaba durmiendo él y lo sacudieron para decirle que el padre había muerto, así todo en un mismo gesto. Y escribió él acerca del efecto que esa muerte tuvo en su vida, ¿no? Escribe, cito así a Jiménez: la muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y cuerpo como en un espejo, o mejor, como en una placa fotográfica. Me hirió como una realidad a la placa, la muerte de mi padre. Y con la muerte grabada en mí, sentía morirme a cada instante. Juan Ramón era hipocondríaco y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya habría fallecido. Cuando le decían hasta mañana, solía responder: ¿mañana? ¿Y dónde estaré yo mañana? Sin embargo, cuando tras despedirse se quedaba solo y se iba a su casa, ahí se quedaba tranquilo y se ponía a ver sus papeles, sus cosas. Sus amigos decían que oscilaba entre la idea de que se podía morir como su padre mientras dormía y la certeza de que físicamente no tenía nada. Él mismo definía este vaivén como una aristocracia de la intemperie, ¿Y por qué? sin mucha eficacia que yo sepa advertir. Ahora se le dice bipolaridad. Sí. Estaba lleno de manías, le encantaba acumular diarios que era incapaz de tirar. Bueno, está bien guardar los diarios, porque después los llevas a La Sirena y te los compran por 2 pesos el kilo. No sé si... no? No, me parece... No me diga que en la Sirena no compran más diarios No a compran. 2 pesos el kilo. No, ni por mucho ¿De menos... qué voy a vivir? Ni por mucho menos. Bueno, dice, ella lo ayudaba porque le copiaba y le pasaban limpios sus poemas, o los cuentos, o los capítulos de la novela, lo acompañaba a todas partes y traducía. Zenobia fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore, a quien se recuerda porque estuvo aquí en la Argentina. Una curiosidad, no se recuerda por eso, No. evidentemente, pero aquí tiene historias con Victoria Ocampo, etcétera, etcétera. Una curiosidad que tiene a Tagore como protagonista lateral, ¿no? Juan Ramón y Zenobia se pelearon muy feo mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore, ¿no? La traducción se atrasó, parece que no llegaban para cumplir con el editor. Y a modo de compensación, para que no tirara la bronca,
Jiménez le dio al editor unos papeles que guardaba con una estampas juveniles de su vida en el pueblo natal, y esas estampas eran Platero y yo. Zenobia tenía tiempo también para fundar en Madrid la Enfermera a Domicilio, una asociación. Esta es mejor que las abejas industriosas, Sí. pero más confusa también. Una asociación cuyo fin era cuidar de la salud de los niños. No parecía. Los llevaban a dispensarios y a la consulta de prestigiosos médicos que los atendían gratarola, así que estaba muy bien eso. En los veranos de los años 20 viajaban a Granada, pasaban unas lindas vacaciones con García Lorca, o se juntaban a pasar el rato con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca, donde don Miguel era rector, ¿no? No tenían guita, bueno, tenían guita, pero está bien, ¿no? Sí. En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel, en el Coloso, No creo que hay. y que se iba llenando el cuarto con los diarios que Jiménez no tiraba, ¿no? Realmente hay que decir que, a pesar de todo, era un muchacho muy seductor. A comienzos de los años 30, una amiga de Zenobia se enamoró de él, pero todo terminó mal. Se llamaba Marga Gil Roeset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez, le declaró su amor y quedó ahí, pendiente de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. El poeta la rechazó. Le dijo, tómesela. Quizá. No, se lo dijo de Y broma. Marga se suicidó, se pegó un tiro. Jiménez llegó cuando la escultora moría. Cuando empezaba la guerra civil, Zenobia decidió sacar a Juan Ramón de España. Ambos eran republicanos. Se fueron a Cuba. Empezó un exilio que fue prácticamente para siempre. En el inicio de aquel exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido, nada. Y así escribía, con el sol caribeño afuera y adentro era oscuras con una lámpara de queroseno. Entre 1939 y 1942 se establecieron en Florida, en Estados Unidos. En 1940, Jiménez fue internado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión. Y en el 42 se fueron a Washington y fueron contratados para dar clases como profesores en la Universidad de Maryland. En 1946, el poeta permaneció hospitalizado otros 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo. Y atención, porque en 1948 Juan Ramón Jiménez y Zenobia se embarcaron hacia la Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Anales de Buenos Aires, a que no saben quién la dirigía, Borges. Los invitaron para dar unas conferencias. Dieron unas 12 conferencias, se quedaron como 3 meses. Ni Juan Ramón ni Zenobia se imaginaron el recibimiento tan formidable y multitudinario que les brindarían, ¿no? Desde 1939, Platero y yo iba por la 13ª edición. Todos hemos visto un ejemplar de Platero y yo en nuestra niñez, un ejemplar así medio Naranja. con era la un tapa. dibujito de Platero, que es Platero es pequeño, peludo, suave, todo eso. Pero esto fue porque una decisión oficial hizo que se leyera en las aulas. Y millones de chicos argentinos que no tenían libros, en sus casas tuvieron primero el de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Así que en medio del siglo XX en la Argentina, muchas casas tenían un solo libro, y era el de Juan Ramón Jiménez. En aquel viaje, el matrimonio coleccionó los nombres y los trabajos de varios poetas conocidos, o algunos no tanto, de los que se proponían hacer una selección para publicarla en una antología de lo que él mismo llamaba
poesía escondida de Argentina y Uruguay. Una vez de regreso a los Estados Unidos, retomó el intento de atraer la atención sobre la joven poesía argentina y uruguaya en los Estados Unidos, utilizando su posición ahí en el Ateneo Americano de Washington. Pero no logró armar la publicación porque Zenobia se enfermó. Anoto sí que les gustaban mucho, pero mucho, Idea Vilariño, Macedonio Fernández y Juan Rodolfo Wellcock. En 1950 se fueron a vivir a Puerto Rico para dar clases en el recinto del Río Piedras, que era sede de la universidad. Bueno, en el 54 volvieron a Colombia, viajaron, pero en el 56 se enfermó Zenobia, ¿no? Aunque Juan Ramón Jiménez creía que se iba a morir al día siguiente, lo que nunca se le ocurrió pensar es que primero se iba a morir Zenobia, ¿no? Y murió en 1956. Llegó para morir a Puerto Rico, ¿no? Coincidió con el día en que unos periodistas suecos le dieron la noticia de que el Premio Nobel de Literatura era aquel año para él. El corresponsal de un diario sueco en Nueva York, que se había enterado de esta situación, y se había enterado de que Zenobia estaba enferma, pidió que adelantaran la entrega del Premio Nobel para dárselo a conocer a Zenobia antes de morir. Cuando ella se enteró ya no podía hablar, susurró unos versos y al día siguiente murió. Juan Ramón Jiménez se quedó con su premio en la mano, espantado y enloqueció de dolor. Todo el trabajo que Zenobia había hecho ordenando sabiamente la obra de su marido poeta, todo el trabajo de muchos años, se vino abajo cuando Juan Ramón tiró todo al diablo, tras pisotearlo con furia durante una tarde entera. Muerta Zenobia, ya no le interesaba nada. Cayó en un silencio literario absoluto. No volvió a escribir nunca más. Juan Ramón Jiménez la sobrevivió 2 años, porque murió en 1958 a los 76. Después de su muerte, se encontró una libreta que decía: a Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Sus restos, juntos con los de Zenobia, fueron trasladados a España, donde están ahí en Moguer, en Huelva, donde él había nacido. Tengo una carta de 1928 de Luis Buñuel y de Salvador Dalí, que le escribieron a Juan Ramón Jiménez una cartita que publicaron en París, en el Cahiers d'Art. Dice: señor don Juan Ramón Jiménez, Madrid, nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente su Platero y yo, para su fácil y malintencionado Platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación, también. Merde. Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Es una carta que hemos rescatado. Hemos ido a la discoteca a preguntar si había algún tango acerca de Juan Ramón Jiménez o acerca de alguna de sus obras. Sí. Me respondieron que sí. ¡Ay! Que había muchos tangos de burros. Ah, de burro del hipódromo. Efectivamente, eso vamos a escuchar, sí. En homenaje a Platero, Milonga Burrera, por Jorge Vidal.